Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, en base... Vamos a ver si voy bien. Una de las consultas que me llegó es que no podían llegar a entender muy bien cómo identificar una gramática. Bueno, la gramática, según la jerarquía de Chomsky, se separa o se clasifica en 4, tipo 0, 1, 2 y 3. La tipo 3 es la más restrictiva, es decir, quiere decir que las reglas de producción deben cumplir con más condiciones que la 2, la 1 y la 0. Si alguna de las reglas de producción no cumple con las condiciones planteadas para ser de tipo 3, esa gramática pasa de categoría a la 2, es decir, baja de categoría. Es menos restrictiva la 2 que la 3. La gramática tipo 2, uno empieza a evaluar esa gramática a través de sus reglas de producción, y si alguna regla de producción no cumple las condiciones, pasa a ser de tipo 1. Analizamos la gramática tipo 1, nos enfocamos en las reglas de producción, y si alguna de esas reglas de producción no cumple las condiciones de gramática tipo 1, pasa a ser de gramática tipo 0. La gramática tipo 0 corresponde a los lenguajes estructurados por frases o recursivamente enumerable, y cuando nosotros hacemos la relación, corresponde a la máquina de Turing. Cuando veamos máquina de Turing vamos a ver que si un problema tiene solución, puede ser representado o diseñado a través de una máquina de Turing. Entonces, la gramática tipo 3, la gramática regular, debe cumplir más condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Primero, que la regla de producción nosotros tenemos que separarla por derecha o por izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si la recursividad es por izquierda, en todas las reglas de producción debe mantenerse esa recursividad. Y si la recursividad es por derecha, en todas las reglas de producción de esa gramática deben ser por derecha. Si se mezclan, ya pasa a ser tipo 2. Vamos a ver. Fíjense en que la gramática tipo 3, que van a generar los lenguajes regulares o lineales, ¿sí?, tienen que tener la siguiente estructura. El axioma produce lambda. Es la única regla, ¿sí?, compresora. Luego, tiene que mantenerse esta estructura. A produce alfa o beta, o A produce alfa, ¿sí? Es decir, puede producir símbolos terminales o símbolos terminal seguidos de símbolos no terminales por derecha. O puede representarse por izquierda. El axioma produce lambda y A produce B alfa o A produce alfa, ¿sí? A produce símbolos no terminales seguidos de símbolos terminales. Pero ¿cuántos símbolos terminales y no terminales puede haber? Solo uno. Es decir, un solo símbolo no terminal y un solo símbolo terminal, ¿sí? Igual que acá, un solo símbolo no terminal y un solo símbolo no terminal, ¿sí? Eso es lo que está representado acá. Por eso es lineal, ¿sí? ¿Qué máquina, ¿sí?, reconoce estos lenguajes? El autómata finito. Este cuadrito, ¿por qué es tan representativo? Porque nosotros en la unidad anterior vimos el isomorfismo, ¿sí? Una gramática genera un lenguaje y ese lenguaje puede ser reconocido por una máquina, ¿sí? Gramática tipo 2, entonces se nos presenta la situación de que las reglas de producción, ¿sí?, no cumplen con las condiciones que me plantearon para ser tipo 3. Entonces evaluamos tipo 2. Tipo 2, ¿cómo se representa? También el axioma es la única regla compresora. S produce lambda o A
produce alfa. Pero ahí se complica un poquito, porque alfa puede ser símbolos terminales, símbolos no terminales, ¿sí? Clausura positiva. ¿Por qué clausura positiva? ¿Por qué no estrella de Klein? Estrella de Klein no, porque generaría lambda. Y si genera lambda, habría otra regla compresora. Y si hay otra regla compresora, ya pasaría a ser otro tipo de gramática, pero no la tipo 2. Tenemos el caso que no cumplen con esas condiciones. Y vamos a ver la gramática tipo 1. ¿Cómo se... las reglas de producción, qué condiciones debería tener? S produce lambda, ¿sí? Alfa a beta produce alfa, gamma, beta. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que del lado izquierdo puede haber más de un símbolo no terminal. ¿Y eso en la gramática tipo 2 se permitía? No. Eso quiere decir que cuando nosotros veamos alguna de estas reglas que tengan un símbolo no terminal, más de un símbolo no terminal del lado izquierdo, o símbolos terminales y no terminales del lado izquierdo, ya estamos ante la presencia de un tipo 1 o tipo 0. Pero ¿cuál es la condición? Alfa y beta pertenecen a los símbolos terminales, unión símbolos no terminales, estrella de Klein, alfa, beta, ¿sí? Alfa, beta, ¿sí? A pertenece a los símbolos no terminales, esto me garantiza que sí o sí del lado izquierdo haya un símbolo no terminal, y gamma pertenece a los símbolos terminales, unión símbolos no terminales, clausura positiva. Porque clausura positiva significa que la única regla compresora tiene que seguir siendo el axioma, pero puede haber símbolos terminales y no terminales, más de un símbolo terminal o no terminal y símbolos terminales del lado izquierdo. ¿Y cuál es la diferencia entonces con la gramática tipo 0? El axioma no es necesariamente sea la única regla compresora, ¿sí? Fíjense en que alfa, A y beta producen gamma, alfa, beta y gamma pertenecen a los símbolos terminales y unión símbolos no terminales, pero sí o sí me garantizo que al menos haya un símbolo no terminal del lado izquierdo. Es la única condición. Pero los demás no interesa cómo. Vamos a mirar un poquito cada una de ellas. Las reglas compresoras. ¿Cuáles son aquellas reglas compresoras? Si una gramática existe al menos una producción, siendo la cadena alfa de mayor longitud que del lado derecho la beta, entonces estamos ante una regla compresora. Es decir, es aquella cuya parte derecha está formada por menos símbolos que la parte izquierda. Un ejemplo de este tipo de reglas son las reglas que forman la palabra vacía. Por eso solamente se le pide que el axioma sea el que produzca lambda. ¿Sí? Ejemplo acá. Fíjense que acá hay dos reglas compresoras. El axioma produce lambda, pero acá también esta regla es una regla compresora. Fíjense en que del lado izquierdo tiene mayor longitud que del lado derecho. La tipo 0 permite todo. Dice, son las más generales, son descriptivos por las reglas de reescritura, las menos restrictivas, tienen menos restricciones que el resto. Son las producciones que pueden contener cualquier cadena de terminales o no terminales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Solamente no se importa que haya al menos un símbolo no terminal del lado izquierdo. Es la única condición para una gramática tipo 0. Tipo 1, no. Puede haber símbolos terminales y no terminales, nos garantizamos que haya al menos un símbolo no terminal del lado izquierdo, pero la única regla compresora es el axioma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la longitud de la cadena del lado izquierdo tiene que ser menor que la longitud de la cadena del lado derecho, o igual. Nótese que la cadena
gamma debe, por lo menos, tener largo unitario, pertenecer a la cerradura positiva de la unión de alfabetos terminales y no terminales, por lo cual en esta regla siempre la cadena del lado izquierdo del lado igual o menor que la cadena del lado derecho. Regla no compresora. Lenguaje independiente de contexto solamente admite un símbolo no terminal del lado izquierdo, ni terminales ni no terminales pueden estar del lado izquierdo, más que uno solo, no terminal, y del lado derecho sí puede haber un crecimiento, ¿sí? Puede haber cualquier símbolo, excepto lambda si no sos el axioma. Si la regla esa no es el axioma. Y las reglas lineales regulares ya las vimos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si no cumple la condición de 3, pasa a ser 2. Si no cumple la condición de 2, pasa a ser 3. Pasa a ser 1. Si no cumple la condición de 1, pasa a ser 0. Y los lenguajes se van a llamar muy relacionados a los de las gramáticas. Gramática sin restricción de tipo 0 es sin restricción, estructurada por fase o recursivamente enumerable. Sensible al contexto, el lenguaje se va a llamar sensible al contexto o dependiente del contexto. Libre de contexto, se va a llamar libre de contexto o contexto libre. Regulares o tipo 2, se va a llamar lenguaje regular o lineales. ¿Sí? ¿Es importante representarlo por símbolos? Sí, es importante. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo queda.